¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Yo creo que todos tenemos la impresión de que este año se ha ido literalmente volando. Parece increíble que ya sea 20 de diciembre. Parece maravilloso que sigamos aquí en nuestro estudio del Canal 11. Desde luego, estamos aquí a pesar de que es plena temporada decembrina, plena temporada de las posadas y desde luego de aquí al fin de año, al principio de año, todos serán fiestas. Una de ellas la tendremos aquí en nuestro estudio del Canal 11 esta noche porque nos acompaña el tenor guanajuatense José Luis Duvall. Usted sabe que él hizo su debut en Bellas Artes justamente en una ópera verdiana maravillosa como es El Trovador. A partir de ese momento, José Luis ha interpretado los más grandes personajes operísticos de cuantos hayan existido. Ha sido desde Radamés en Aída hasta el Pinkerton de Madame Butterfly, pasando, como le digo, por todos los demás personajes. Los expertos, los conocedores de la materia, dicen que la voz de José Luis Duvall es de tal manera poderosa y versátil que puede lo mismo interpretar canciones rancheras que boleros o la misa de Requiem de Verdi o una romanza de una zarzuela. Es justamente lo que vamos a escuchar en este momento, desde luego con la compañía del magnífico pianista Carlos Pecero. Adelante, por favor, maestro Duvall. Gracias. De un rayo de luna, tu filo de acero, despierta mi amor. Tú eres mi sola fortuna, mi fiel compañero de amor y dolor. Brilla cuchillo afilado que quiero que busques en su corazón. Todo el amor que le han dado y a mí me han robado con fiera traición. A solas con mi dolor, tú solo sabes mi desventura, tú sabes de la amargura, de los tormentos de un hondo amor. Brilla cuchilla de fino acero, brille tu fila como centella. Tú has de vengarme, fiel compañero, tú has de vengarme traiciones de ella. Hace un momentito le adelanté que aquí íbamos a tener una fiesta. Y qué mejor fiesta que escuchar el piano del maestro Pecero y la voz de José Luis Duvall, a quien me da mucho gusto volver a saludar. Sí, pues y sí. dije conocer por una razón, porque había un aspecto tuyo que desconocía completamente. Saben que José Luis es un hombre al que le gusta dar sorpresas. Y a mí me acaba de dar una que es un regalo maravilloso. Y es este álbum
Me lo tienes que contar. Sí, claro. Porque no lo he escuchado. Lo considero un adelanto, Sí. como es una especie de regalo de Navidad. ¿Qué te parece? Fíjate, Cristina, antes que nada te agradezco No, al contrario. que me tengas acá en tu programa. Es un disco que lo hice con mucho cariño. Estaba yo pensando hacerlo de pura zarzuela o de puro Broadway o de pura canción napolitana. Y entonces siempre me ha gustado la variedad, ¿no? Entonces puse yo precisamente una zarzuela, un Broadway y una canción napolitana, para que el público también conozca el asortimento que dicen los italianos, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. ¿Por qué se llama Amigos para Siempre? Porque canto en el disco con algunos cantantes que te puedo decir, por ejemplo, Anabel de la Mora, que ha ganado el Morelli, una voz hermosísima de Anabel. Maravilla. Además, muy importante premio, ¿no? Sí, ahorita está precisamente en Perú cantando. No, yo la había invitado, pero bueno. Está también Gibran, que hicimos 2 temas, el Ave María y el Miserere, que cantaba Pavarotti con Bocelli. Oye, de Zucchero. qué dueto, qué maravilla. Sí, no, una hermosura, ¿no? Claro, fíjate que yo creo tener el don de la traducción. Ya ves que dicen en italiano traduttore, traditore, ¿no? Sí. Entonces, trato de apegarme lo más a la letra en italiano o en inglés. Entonces, muchas canciones están en español traducidas. Por ejemplo, el Broadway. ¿Por ti? Por mí. El Amigos para Siempre es letra mía. Y, digo, las napolitanas no, porque a mí se me hace un exceso traducir una canción napolitana. Pero sí me permití en Broadway, porque he cantado aquí Broadway en español, hice El Fantasma de la Ópera. Claro, fue tu primera ópera realmente, Sí. ¿no? Bueno, hice dos fantasmas de la ópera. Uno era de Ken Hill y el otro es, fíjate que uno de los escritores era Andrew Lloyd Webber en este primer fantasma de la ópera. Entonces le gustó tanto la idea a Andrew que él hizo su propio fantasma de la ópera. Y yo tuve la fortuna de cantar los dos. Uno ahí en el Teatro Antiguo de Bellas Artes, de los Insurgentes, y el otro, pues donde estuvo el fantasma. ¿Cuál sería la diferencia entre las dos interpretaciones, José Luis? Es la misma voz, pero es otro público, otro ambiente, otro momento. Bueno, que el otro era más operístico. ¿Cuál es el otro? El primero. Ah, El segundo ya es creación de Andrew y ya es más Broadway, es un poquito más light, más ligero. Pero el primer fantasma sí era verdaderamente de la ópera, porque había que cantar los cuentos de Hoffman. El que era septeto lo hicieron trío. El área de que es de barítono lo subieron para que se hiciera tenoril. alguna vez que he tenido la oportunidad de entrevistar actores con mucha experiencia, me comenta que es muy difícil para ellos retomar en cierto momento de su vida a un personaje que hicieron en la primera etapa o en la segunda etapa de su trayectoria artística. ¿Ocurre lo mismo con un cantante de ópera? Bueno, sí, yo ya no haría el fantasma de la ópera, el de Andrew Lloyd Webber. Primero porque es muy peligroso. ¿Por qué? Los stunts o las cosas que tienes que hacer tú como fantasma, yo lo hice cuando estaba yo más chamacón, y te decían los mismos gringos, dice, mire, tiene que usted hacerlo como nosotros le decimos, o corre peligro de fracturarse o hasta de matarse. Cuando le agarras el medallón a Christine, tienes que hacer esto porque vas a caer en peso muerto y tienes que estar en un cuadrito que ya debiste haber visto anteriormente. Entonces, si dejas el codo acá, te lo rompes porque caes en peso muerto, porque es una trampa de magos, ¿no? Ahí desaparece y echan el humo. Luego tienes que cantar en El Ángel, en lo que los muchachos saben todos, que se llama el Paso de Gatos. Bueno, pues más arriba, porque es un teatro que de acá pues serán 30 metros. ¿Es en La Huida, esta escena? No, es cuando avienta el fantasma el candelabro. Ajá. ¿No? Christine, tú vas a ser mía, Sí, ¿no? sí. Pero entonces subes en El Ángel, ahí lo cantas y tienes que bajar, pero no te bajan en el elevador, te tienes que bajar por la escalera de incendios. Entonces, si no te agarras bien, pues una caída a esos niveles es mortal, ¿no? Con esa actividad la respiración altera la voz, me imagino. Bueno, sí, porque es muy físico. El fantasma de la ópera es muy físico. La ópera en sí no es tan física como Broadway. Entonces, el problema que tiene el fantasma es que está escrito, y perdón, pero para un barítono que tenga buenos
agudos o un tenor que tenga buenos graves, pero no está escrita bien o para tenor o para barítono. Usaste la palabra riesgo. Había muchos riesgos en la interpretación del Fantasma de la Ópera. Escuché o leí, mejor dicho, en una crítica acerca de tu trabajo en Aída, que supiste sortear los riesgos de las primeras notas que interpreta Radamés. ¿Por qué decía eso? Porque decían, ¿verdad? Hay una leyenda negra de Verdi que no quería los tenores, ¿no? ¿Por qué? Pues mira, no sé si... él se casó con una soprano. Maravillosa, Giuseppina. La Giuseppina Streponi. Claro, segundas nupcias, ¿no? Porque él había perdido a su esposa y a sus hijos, sí, ¿no? En una cuestión, no sé si fue fiebre española o escarlatina, una cosa espantosa en Italia. Los tenores tenemos esa fama, ¿no? De ser medio mujeriegos, de que nos gusta la soprano y todo eso. Entonces, no sé si por allá venga, pero el caso es de que en la Aída, claro, ya calentaste un poquito en el camerino, pero es particularmente difícil la Aída porque está en lo que se llama el pasaggio o el pasaje de la voz. Explicaba el maestro Pavarotti, que ha sido el maestro de muchos, que tienes que cubrir el sonido, to cover the sound, dicen, ¿no? O coprire. Ponme un ejemplo, ponnos un ejemplo. Por ejemplo, si hago celeste Aída, se oye feo. Entonces tienes que cubrir el sonido. Celeste Aída. Y a lo mejor el público no lo nota, pero nosotros sí, y los puristas sí. Entonces había la cuestión también de Pippo Di Stefano, que él supuestamente había creado un sistema vocal en donde era abierto todo, de abajo hacia arriba. Entonces Pippo tenía una voz hermosísima y decía el italiano y cantaba como nadie. Pero fueron 10 años. Después de los 10 años la voz se quebró. Porque cubrir el sonido te ayuda a tener una salud vocal, ya que no se oiga celeste Aída. ¿Me entiendes? Entonces pasamos años y felices días y felices meses con maestros aprendiendo a cubrir el sonido, ¿no? Le dije que esta iba a ser una fiesta, es una fiesta de la música, es una fiesta en el sentido de que la conversación también es una celebración. Qué gusto que podamos tener la oportunidad de conversar una vez más con José Luis Duval, un hombre que ha estado de verdad en el mundo de la ópera en los mejores niveles. Y estábamos hablando de Verdi, un personaje que a mí me conmueve, me impresiona. Y nada más de recordar su mirada y los difíciles últimos años de su vida, no sé, siento algo terrible. Y estaba recordando la misa de Requiem. Sí. Tú la has interpretado, es una obra mayor dentro de la ópera. Sí. Debe ser muy difícil interpretarla y desde luego, bueno, estaba escrita para su amigo Manzoni, cuya ausencia padeció tanto. Sí. Vamos a tener que padecer, no, vamos a tomarnos un breve, pero muy breve corte. Recuerde que es 20 de diciembre, que estamos en plenas posadas, pero recuerde también que esta es una especie de entrada a la noche de fiesta, así que aprovéchela. Regreso en un momento. Quiera que sea, es una noche muy especial y le agradezco de verdad su presencia, su compañía en este programa. Un programa en el que aprovechamos el corte, mi invitado y yo, para seguir conversando, para seguir hablando de música. Hablamos de Aída y hablamos del mariachi. Mire qué contrastes. Pero bueno, ya después vamos a continuar con ese tema. Por lo pronto vamos a escuchar una romanza que es maravillosa. Usted la va a reconocer de inmediato. Adelante, por favor. Rincón de Madrid, donde mis años de mozo pasé, una mañana radiante partí, sin más caudal que mi fe.
amor imposible. Días de triunfo soñé y mi fortuna fue tan propicia que lo alcancé. ¿Cómo olvidar el querido rincón donde el cariño primero sentí? Mágica aurora de mi corazón, donde aprendí a soñar y el camino de la vida yo emprendí sin más caudal. El audacia por bandera y un amor por ideal. Con la fortuna he desposado, buena compañera para ser soldado. Con la fortuna por compañera, en sus alas vuelo a donde ella quiera. Como un remanso de paz y de amor en mi agitado vivir, este paraje tan evocador, qué cosas me hace sentir. Es la vida que vuelve de mi humilde niñez. Siento ganas de vivirla otra vez, pero entonces yo volaba como un mísero pardal y hoy mis alas ambicionan vuelos de águila caudal. Desde luego valió la pena, o vale la pena, mejor dicho, que postergue su salida a la posada, simplemente para oír al maestro Carlos Pecero, que tan maravillosamente acompaña la voz brillantísima de nuestro invitado de esta noche. Gracias. José Luis, noté algo, el ceseo. ¿Qué tan importante es el ceseo en la zarzuela? Bueno, pues es muy importante porque cuando yo estaba haciendo Doña Francisquita, también con Plácido allá en Washington, teníamos un maestro de dicción que era el que había rescatado precisamente Doña Fresquita y era pues el director de la música de ahí. Y entonces dice, por el humo se sabe dónde está el fuego, del humo del cariño nacen los celos, porque yo decía los celos, no, los celos. Es intrínseco a la zona en donde se escribe la zarzuela, en donde se desarrolla, porque, digo, a mí me gusta mucho la historia de México, y México no cesea simplemente porque los que nos conquistaron eran de Extremadura. En Extremadura no usan es como el cantante Rafael, el sur, Extremadura no usan la Z. Entonces, pero tratándose de Javier, de la Luisa Fernanda, de Doña Francisquita, sí es importante y lo tienes que hacer. Hay que decir que lo que acabamos de escuchar es parte justamente de una de las zarzuelas más famosas, justamente, sí, ¿no? Luisa Fernanda. ¿Opinas que Luisa Fernanda y la verbena de la Paloma son las dos joyas de la corona en este terreno? Sí, yo creo que sí. Tristemente, porque hay mucha zarzuela. Ahorita vengo de España y hay una serie de jaleos, como dicen por allá, que no ha salido todas las zarzuelas que deberían porque traen un problema entre los herederos. Para autoral. La cuestión, sí, autoral. Pero pues está Black el Payaso, está Doña Francisquita, está Penella o Penela, que escribió El Gato Montés, lo escribió aquí en México. También Don Gil de Alcalá. Todas esas... Oye, pero son zarzuelas que no me has oído mencionar, por lo menos yo, sí, perdóname. Pero son zarzuelas hermosísimas. Por ejemplo, el Don Gil de Alcalá tiene unas mañanitas que cantan dos mujeres, tipo La Barcarola. ¿Pero las mañanitas como las nuestras o cómo son? Ahí te va, dice, todas las mañanitas nace la aurora,
Tarararirarara, triste, yararara, otra vez, tararira. Preciosas canciones, preciosos duetos. Preciosa voz. Yo les confesé hace un ratito al maestro Carlos Pecero y a ti cuánto los envidio, pero de buena manera, porque saben la música desde dentro. Imagínate hacer la música desde dentro de ustedes, qué maravilla, qué privilegio. Fíjate que tengo la fortuna de estar ensayando una ópera nueva. ¿Cómo se llama? Atzimba. Ah, es la de que vas a estrenar ahora en diciembre. A estrenar. Y que, bueno, se estrenó en el 50, pero nunca tuvo una, una vida es de, ahorita se me olvidó. Ricardo Sí, Castro, exacto. duranguense. Entonces ahí tenemos al director de escena, que es de Tavira, a Toño, que es su asistente, y entonces tienes que estudiar que el Imperio Tarasco nunca fue vencido. Fue de los pocos reductos con los huastecos que los españoles no pudieron conquistar. Entonces, es la música tan hermosa que dicen por ahí las malas lenguas que alguien perdió o quiso perder el segundo acto de Atzimba para que no hubiera un primero. O sea, que fue, no puedo afirmar quién, te digo el chisme. Sí. Que hicieron perdedizo el segundo acto. Dime algo mejor que un chisme. ¿Cuál será la mejor grabación de Atzimba, si es que existe? Es que no existe. ¿Ni una? Ni una. Existe. Pero si se estrenó en 1950, en 1950 sí, entonces a la fecha tiene que haber una grabación. No hay nada. Existe ¿cómo se llama, Carlos, de Atzimba? Lo que hizo Alondra de la Parra. El intermezzo. Eso sí existe. Y lo grabó Alondra. Y lo han grabado varios. Pero la ópera en sí, esa no existe. Fíjate que traté de conseguir la grabación del 50 y no hay. ¿Quién la habrá interpretado en los 50? Híjole, no sé. No sabes. Pero el problema es de que cuando se estrenó en italiano. Entonces, sí, porque llegaba, tú sabes que antes. ¿Pero de quién es el libreto? El libreto, buena pregunta. No, bueno, de Ricardo Castro. ¿También? El del italiano lo hizo otra persona. La transposición al español la hizo el mismo Ricardo Castro. Pero porque antes las compañías italianas que venían muy seguido decían, sí, yo te la canto, pero te la canto en italiano y hasta en español. Entonces tienes que hacer la traducción al italiano. Fue un relajo. Entonces es una ópera verdaderamente hermosísima que yo creo que ojalá ya se quede en los anales de... ¿Cuándo vas a estrenarla? Vi nada más la nota que era en diciembre, pero no precisaba el día. Esto va a ser 7 y 8 de febrero. Hasta febrero. Pero en Durango. Bueno, ¿cómo se llama tu personaje? Se llama Jorge. Soy el español que se enamora de Atzimba, ¿no? Y es una historia muy bonita de amor. ¿Cómo empiezas? Simplemente, ¿cómo empiezas a acercarte a Atzimba? Dice, perdóname, princesa, mi audacia sin igual. Pasando y cruzando mil peligros, logré llegar a ti para decirte a Atzimba que muy grande amor sintiendo estoy por ti. No. Vamos a Durango todos. De la Atzimba. Maravilloso. Debe ser una emoción muy particular estrenar una obra. Porque fíjate traerla que a la vida. Si es un estreno, entonces tienes que trabajar doblemente porque si vas a cantar El Trovador, tienes muchos ejemplos de diferentes tenores. Acá no hay nada. Entonces, tú hiciste el Duque en El Trovador, ¿verdad? No hice el Manrico. No, sí, Manrico. El Manrico y el Duque en Rigoletto. Perdón. Entonces, es como un hijo naciendo. No tienes nada en que apoyarte, decimos los artistas, orejear. Entonces, fueron horas y horas, como antes se hacían las óperas, ¿no? Porque antes no existía grabación. Entonces, yo le agradezco aquí a la maestra Tusnelda Nieto y a Jorge Illich y a Jesús Suaste y a Ramón Vargas que me hayan invitado a esta obra maravillosa, porque verdaderamente es un privilegio. Va a hacer una gira por toda la República, vamos a estrenar en Bellas Artes. Hay 2 Atzimbas, que es Violeta Dávalos
y la maestra Olivia Gorri. Que además con ella has trabajado en 3 o 4 ocasiones, Sí. con un éxito extraordinario. Ustedes hicieron para algún concierto verdiano para el Bicentenario, Sí. ¿no? Y acabo de ir, porque el 18 de octubre se conmemora Verdi. Me hablaron con 2 días de anticipación para cantar una gala Verdi en Medellín, Colombia. Y es como México, admiran mucho al mexicano, cantan canciones rancheras. Ya hay una muy buena relación, además la literatura colombiana y la mexicana bueno. se llevan muy bien. Sí. Son países tan parecidos que nada más nos separan kilómetros, pero somos verdaderamente de Latinoamérica los que más nos parecen. Decían que el mar es lo único que no tiene fronteras. No, yo creo que también la música carece de fronteras. Sí. Puede ser sí. que tú no entiendas el italiano, pero una ópera maravillosa te extasía. Mira, yo de las óperas que me hacen llorar no son las italianas, son las francesas. No sé por qué tienen un sentimiento. De todas ellas, ¿cuál es la que? El Sansón. ¿Por qué? Porque cuando lo dejan ciego y lo ponen a la rueda de molino, empieza a pedirle perdón a Dios en una redención que él no tendría por qué pedirle perdón a Dios, porque el sexo es algo muy natural, también lo da Dios. Pero él empieza a cantar, dice, termina el molino, así se cae, dice, «Buama misere las, buama detresse, pitié, Seigneur, pitié pour ma faiblesse, je détourne mes pas de ton chemin, bientôt de moi, tu retiras ta main». Qué maravilla. ¿No? Entonces, Vamos le empieza a un a pedir a corte. Dios, porque si no vamos a llorar aquí, ¿no? Por mi debilidad, perdona a Dios por mi feblez, qué barbaridad. Otro privilegio. José Luis Duval, acompañado del maestro Carlos Pecero, va a interpretar No puede ser de La Tabernera. Adelante, por favor. No puede ser, esa mujer es buena. No puede ser una mujer malvada. En su mirar, como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser una vulgar sirena que envenenó las horas de mi vida. No puede ser porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. Los ojos que lloran no saben mentir. Las malas mujeres no miran así. Temblando en sus ojos, 2 lágrimas vi, y a mí me ilusiona que tiemblen por mí. Que tiemblen por mí. Viva luz de mi ilusión, sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé callar, porque no sé vivir.
Muchas gracias por este regalo tan especial que nos dan a través del piano del maestro Pecero y la voz de nuestro amigo el señor Duval. No te iba a decir muy formalmente el señor Duval. No, adelante, Pepe. A mí me gusta que me digan Pepe. José Luis, nada más. Llámenme Pepe, como Call me dice. Pepe, sí. El género de la zarzuela, ¿por qué se llama género chico? Por un error. Porque Pues yo creo que sí, porque esto es maravilloso. Género chico, porque luego a veces era nada más 1 o 2 actos. Entonces el género chico también es Los Payasos, o Yanis Kiki, o ¿Los payasos género chico? Digo, estoy comparando de un acto. Ah, El género chico, mal dicho, porque hay muchas zarzuelas que son más difíciles que óperas. por ejemplo. Pues, ¿qué te puedo decir? Doña Francisquita es muy difícil, ¿Por Don qué? Gil de Alcalá, porque está también en el pasacho. ¿Te acuerdas que te dije del Sí. Radamés, no? Entonces, son luego arias. Por ejemplo, el Javier es difícil porque estás cante y cante, tienes el aria, tienes quién sabe cuántos duetos, el Caballero del Alto Plumero, luego tienes que cantar Cállate Corazón, tienes que cantar ram, pa, pam, pum, pa, pa, La Mazurca de las Sombrillas. Y entonces estás cante y cante, pero añadiéndole que también tienes que actuar con la voz. Entonces, nada de género chico, ¿eh? Eso Sí, me parece un podríamos término. decir que también la opereta es género chico, ¿no? Y hay operetas que son igual o más difíciles que una ópera. Entonces está mal catalogado la zarzuela como género chico en un tipo de desprecio despreciativo. Decir, no, es que es el género chico. No. Pasa una cosa curiosa con la zarzuela. Uno podría sacar las romanzas y podrían vivir independientemente de las demás. Sí, claro, sí. Igual que la ópera, igual bueno, son extractos, pero son tan explicativas. Por ejemplo, en La Tabernera del Puerto es un tema que fue escrito hace ya varios años, pero es de una muchacha a la cual acusan de traficar con droga. Fíjate qué ¿De tema. qué año es? Será de 1930 y tantos. Y entonces la acusan malamente, ¿no? Y entonces por eso el tenor está diciendo, es que no puede ser, esa mujer no es mala, ¿cómo va a traficar droga? Fíjate qué temas y hace cuánto que fueron El texto es de una belleza extraordinaria. Además, volviendo al asunto de la zarzuela, pues no sé por qué género chico, porque te exige igualmente la aplicación de tu voz. Sí, claro. No, género chico está mal dicho. Algún enemigo de la zarzuela le puso género chico, pero nada de género chico. Y es más difícil que la ópera, te vuelvo a repetir, porque en la ópera te aprendes todo lo cantado en 5 minutos. ¿En la ópera? Sí, pero acá tienes como digo, no es como el Don Juan Tenorio, pero tienes que, cuán gritan estos malditos, pero mal rayo me partan si en terminando esta carta no pagan caro sus gritos. Y te la tienes que estar aprendiendo. Entonces luego son unos mamotretos de la zarzuela. Digo, ya los han recortado, pero tienes que hablar, hay una interacción. No, pero además tienes que actuar tanto en la ópera cuanto en la zarzuela. Claro, claro. Sí, porque ahí te exige como tenor y como actor. Como tenor cuando cantas es la zarzuela y como actor cuando te dan los diálogos. Bueno, tú te preparaste en ambas cosas. Sabes actuación, estudiaste actuación en la escuela de Televisa, creo. Tuve Y grandes maestros, ¿eh? Además, estudiaste ópera gracias a un personaje que yo quiero mucho, Enrique Patrón de Rueda, Sí. y a una señora maravillosa, Pepita Serrano. A Pepita Serrano. ¿Cómo los encontraste? Por Chucho Suaste. Chucho me recomendó con Mini Caire y Mini Caire me recomendó con Pepita. No, perdón, con Enrique y Enrique ya con Pepita. Entonces, son mis maestros y mis amigos. Y yo creo que ser agradecido es ser bien nacido y siempre que veo yo les agradezco pública y privadamente la oportunidad que me dieron porque fue como una cosa de Dios porque se me empezaron a abrir las puertas. Todas. Cristina. Yo cantaba ranchero y entonces un día llega Pavarotti al Palacio de los Deportes y de pura casualidad estaba yo en la casa viendo y yo, Dile buonanotte, tramontate stelle, all'alba vincerò, vincerò. Pavarotti, entonces el canto maravilloso. es imitación. Entonces yo lo oía a él y El dije, canto es es que imitación. el canto es imitación. Pues ahora parecía que estaba escuchándolo, ¿no? Fíjate que yo a los jóvenes que ven tu programa, que quieren estudiar ópera, les digo que vayan con un maestro. ¿Cómo saber el maestro bueno del malo?
Cuando sales de una clase de 1 hora, ya, ¿verdad? El bueno le dices, nos vemos mañana, maestro, nos vemos pasado mañana. ¿Y el malo? Ya, te acabaste la voz. El canto es como hablar, es una caricia. Una mujer te agradece una caricia en una cachetada. Entonces tú estás pegándole a la voz. Yo me acuerdo de un maestro, no te voy a decir el nombre, pero yo salí con un dolor de garganta y tuve 15 días con él. Y otros que te quieren abrumar. En mi primera clase con un maestro español que ya murió, allá en el centro, tocaba y decía, mil, mal. Sí, maestro, sí. Mil, mal. Yo tenía 15 años, 16 años con mi primera clase de canto. Es hombre, fabuloso, ¿no? En este ambiente hay mucho engaño, pero también hay verdad. Y hay buenos maestros. Que escojan los mejores porque el canto es imitación. Si tú imitas a un malo, vas a tener problemas vocales. Un maestro de la universidad nos ponía un ejercicio muy interesante, el maestro Julio Torre. Para aprender a escribir, copien los grandes textos. Y lo hacíamos. Sí, pero al final, cuando quieres escribir, cuando ya escribes tú, tienes que encontrar tu estilo. Sí, claro. Sí, ¿Cómo encuentra un cantante de ópera su estilo? Es que fíjate que la voz es como una huella digital. Una cosa es imitar, pero aunque yo quiera imitar, yo tengo mi voz, o a Plácido, y yo tengo mi voz. Entonces, si vas a tratar de imitar, bueno, imita a los mejores, pero vas a sacar tu voz natural. Es decir, yo por más que quiera yo imitar, bueno, una cosa es que imite a Rafael o a Camilo Sesto, cierro mis ojos para que tú no tengas ningún miedo. Son maravilloso. ¿no? Y me gusta mucho la imitación. De hecho, ¿a cuántos cantantes imitas? Pues a muchos. Lo que pasa es que... A ver, eso no lo sabía. Hoy te estoy descubriendo. Ayer te vi con él. Ah, no, pueblo mío que estás en la colina, perdido como un viejo que se muere. La pena y el abandono son tu triste compañía. ¿No? Cierro mis ojos para que tú no sientas ningún miedo. Cierro mis ojos para ti. Anyway. ¿Y entonces, cómo descubriste tus dones de imitador? Oyendo. Y yo necesito saber si quieres ser mi amante. Y entonces yo oía a todos los cantantes españoles. Y te vuelvo a repetir, eso me sirvió con Pavarotti o con el mismo Plácido para saber la cuestión orgánica de la voz, ¿no? Y entonces usas diferentes resonadores, a veces con la gola basa o la gola bajo, que era la técnica de Melocchi, ¿no? Con esa técnica estudia... ¿Quién es Melocchi? Melocchi es un maestro de canto que fue famoso porque le dio clases a Del Mónaco, pero hizo puros Del Mónacos. Y entonces Corelli decía, es que Del Mónaco es maravilloso, pero con la gola abajo estás atorado y no puede hacer lo que hacía Corelli de los diminuendos, ¿no? ¿Qué te diré? Un trono vicino al sol, un trono vicino al sol. Y lo hacía chiquitito, una maravilla. En cambio, era más heroico Mario del Mónaco, porque era con la gola abajo, la garganta, es decir, bajas la garganta. Pero no puedes hacer los diminuendos de Corelli. Entonces decía Corelli, es que yo no la bajo, ya nada más la dejo flotadita. Y luego cuando cantas la Traviata, tienes que buscar la voz de cabeza. Entonces, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, buscar los resonadores. Eso sí. De la cabeza, ¿no? Los senos. ¿Cómo lo haces? Explícanos, porque no sabemos y queremos aprender. Sí, o sea, ya te dije de Corelli, ¿no? Sí. De Mario del Mónaco. Y entonces, con, por ejemplo, di rigori armato il seno contro amor mi ribellai, ma fui
y lo estás aventando Pero acá, se ¿no? entiende perfectamente, ¿No? sí. Entonces, una cosa es heroico y la otra cosa es más romántico, ¿no? Y todo esto yo lo he aprendido parte en México y parte en el Met, porque tuve grandes maestros en el Metropolitan. Fue después de Operalia. Sí, tuve el gusto de... 2005 fue. En 2005. Sí. Bueno, en Operalia fue en el 97. Mientras te acuerdas, vamos a un Sí, corte. adelante. Al menos yo nunca voy a olvidar esta noche. Aquí hemos tenido una muestra de generosidad extraordinaria por parte del maestro pianista y por parte del maestro Duval. Ahorita nos van a regalar algo muy especial. Es el canto a la espada toledana de Jacinto Guerrero. Adelante, por favor. Fiel espada triunfadora, que ahora brillas en mi mano, y otros hombres y otras lides ya tu gloria conocía. Pero bajo la vida de tu acero toledano, y eres siempre que te asisto el derecho y la razón, brillatizona de fino acero, igual que un claro rayo de luna, brillatizona que en tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna. Las lides como rayo que no cede ni perdona, y eres siempre que te asisto el derecho y la razón, brillatizona de fino acero, igual que un claro rayo de luna, brillatizona que en tu luz quiero hallar la senda de mi fortuna. Brillatizona que allá yo quiero a mi fortuna. Muchas gracias de verdad por este momento y por esta noche en que ustedes también nos están acompañando. Están con nosotros aquí en el estudio de Canal 11 o nosotros estamos donde ustedes se encuentren y saben que nos une el gusto por la música, el gusto por la voz humana y desde luego el gusto por la conversación. Una conversación gratísima y aleccionadora, por cierto, con José Luis. Nos has dado lecciones muy buenas. José Luis, ahora que te veía cantar, me pregunté, ¿dónde está la voz de este hombre? ¿Dónde está la voz? ¿Dónde está? Bueno, Tu mira, voz parece invadirlo todo. Fíjate que es buena pregunta. Digo, yo te puedo decir físicamente No. dónde está, pero la voz es algo. No mi voz, la voz en general es algo. No soy mucho, Cristina, pero creo mucho en Dios. Y creo que la voz es un don divino, igual que el arte, que la escritura, que la literatura, que la arquitectura. El arte nos acerca mucho a Dios. Decía Picasso que el arte es una mentira para llegar a una verdad. Julio Alemán, que tuve el gusto de conocer, decía que los actores somos ejemplos vivos de la literatura, en los que le damos carne
a los literatos. Dijiste los actores somos y tú eres un cantante. Sí, pero yo estudié actuación también y el cantante de ópera tiene que ser actor. O sea, ya en la ópera moderna, Cristina, no puedes estar cantando no sé, que la mi creda libero el lontano. Ya no te lo permiten. Tienes que decir ¿Cómo algo. tienes que hacerlo? Primero el contexto. Estás amarrado porque te van a colgar. Es un linchamiento. Esto se llama La Fanchula del West, que tiene una historia muy interesante. La hizo Puccini, pero don Porfirio no la permitió poner ¿Aquí? en México, porque hablaban de canallas mexicanos, de rateros, de asesinos, españoles y mexicanos. ¿Cómo se llama la ópera? La Fanchula del West, la muchacha del oeste. Dicen las malas lenguas, ¿verdad? La leyenda negra, que le puso todo eso porque don Porfirio no le pagó el trabajo que le mandó a hacer a Puccini de La Fanchula del West, que como tú sabes, en 1847 perdimos la mitad del territorio. Y los 49ers, los famosos 49, fue cuando descubren el oro en California. Entonces, hubo mexicanos que se acostaron siendo mexicanos y se despertaron gringos en California. Entonces, el héroe o el antihéroe es un mexicano americano que se llama Ramírez. Y lo van a... Entonces lo acusan de robo. Dice, mire, yo fui ladrón, pero no asesino. Dice, no, pues de todas maneras te vas a morir, ¿no? Entonces el que la me creda es que ella me crea que estoy libre y lontano. Porque Minnie es la que guardaba el dinero de los 49, el oro, ella lo guarda. Y llega Ramírez a quererlo robar. Y entonces se forma de la música más hermosa que he escuchado yo en ópera, empieza a bailar con ella, ¿no? Quello che tacete me lo hai detto il cor, quando il braccio vi offersi alla danza con me. Contro il mio petto vi sentì tremar e vorrei una gioia insana, una nuova pace che dir non so. Una nueva paz que tú me das. La música más hermosa de Puccini. Qué maravilla. No es de las más No es puestas. conocida, ¿no? Pero no es muy entonces, conocida, sí, quiero decir. Pero el que la mi creda, tienes que tener que te van a matar, que te van a colgar, que te van a linchar. Yo cubría a Plácido en La Fanchula del West. Y entonces antes te linchan, y entonces eran Stones de Hollywood que me decían, nomás hágale como nosotros le decimos, porque yo le voy a dar un latigazo y lo voy a jalar. Entonces todo estaba bien en Stone. Todas las... Sí. Entonces me agarraban, me tiraban, me pegaban, y luego tienes que cantar. Y yo así, ¿no? Entonces es un contexto la ópera, no puedes que la mi cre... No, ya no te lo permiten, ya necesitas ser actor. Plácido es un actor. Pavarotti, aunque no se podía mover mucho, los ojos expresaba mucho. Ah, pero una maravilla, la voz era Sí, una hermosura. Hace rato dijiste, cuando nos dijo, ¿lo conociste? No tuve el gusto de conocerlo, pero sí de estudiar, porque tiene un video muy interesante en Juilliard, que oye a varios academia, cantantes. la escuela, sí. La academia, y entonces habla precisamente del pasaggio, y a mí me interesó mucho eso. Te digo porque el canto debe de ser moderado, ser pacone. La palabra pacone en italiano es no, tienes que ser no, ¿cómo te diré? Tienes que cantar lo que el compositor escribió, no más que eso. Y eso yo lo aprendí de mi papá y con Agustín Lara. ¿Tu papá cantaba? Bueno, Sí. bueno, claro, En tu la papá y tu W mamá. y mamá. Ella era intérprete de De Lara. Agustín Lara. Y entonces... Gelo Duval. Sí. Y entonces ya sabes, ¿no? Mi cantar hecho de fantasía. Esas florituras no están escritas. Entonces hace el canto, no lo hace bello. El compositor ya pensó por ti. Nosotros pensamos
que vamos a enriquecer al compositor. Sí, Verdi te decía a las sopranos, yo te pongo esta cadencia, tú inventa la que tú quieras. Cadencia es, en la Traviata, y entonces ellas inventaban, eso sí te da el compositor chance, en las cadencias. Pero como está escrito, está bien escrito, Cristina, créeme que los compositores son sabios, los que logran traspasar. Además, ellos saben por qué lo escribieron de una manera. Oye, tantos años, mira, por decirte Verdi, Puccini, cuántos años se quemaron las pestañas. Yo tengo las cartas de Puccini pidiendo porque no tenía para comer, pero eso sí iba a diario a estudiar. Verdi, que tuvo grandes fracasos con el Giorgio di Regno y con sus dos primeras, Oberto, el conde de Bonifacio. Y entonces una cosa tan maravillosa porque Ricordi le dice, maestro, esta ópera, quiero que la haga ópera, se llama Nabucco. Dice, yo, ¿sabe qué? Mire, acabo de perder a mis 2 hijos, a mi esposa, yo no estoy en una depresión terrible. Y luego en Italia, en diciembre, tú sabes que a las 4 de la tarde anochece, ¿no? Aquí tenemos suerte que anochece a las 6, allá a las 4. Y es un frío terrible. Entonces, cuando le dan dice, está bien, déjemelo. Y avienta el libreto, queda abierto en va pensiero sul... ¿Cómo que va pensiero sul dorado? Y entonces, eso lo atrae. Eso junto con la Stroponi, que le dice, oh, hombre, no seas malo. Y decía don Fidel Velázquez que ante una mujer bonita no se puede ser sencillo, ¿no? Entonces con eso enterraron a Verdi. Y fue su primer gran éxito, Nabucco. Y luego fue diputado a las Cortes. Y tengo anécdotas del maestro Verdi, como de Puccini, todo, porque me encanta. Otro día regresas y hablamos de Puccini, de Verdi y de tu trayectoria dentro de la ópera. Gracias. Lamentablemente hoy se nos ha acabado el tiempo, no sé cuánto nos queda, cuántos segundos nos quedarán aquí. Un minuto para recordarte nada más que tú estuviste en Nabucco. Estuve en Nabucco con el Ismael. Y es hermosísimo, porque es cuando el rey Nabucodonosor permite a los judíos, por una cosa divina, regresar a su tierra prometida, a Sion, ¿no? Pero esta es una de tantas óperas que yo creo que Verdi, cuando envejece, madura y nos da, por ejemplo, el Otello. Sí, claro. Que yo la he cantado. Tú la has cantado y me gustaría ponerme a cantar contigo en este momento, pero solamente puedo decir hasta muy pronto, es decir, hasta el viernes. Nos vamos a encontrar aquí una vez más para seguir conversando. José Luis, ha sido un placer. Gracias. Un enorme placer. Me voy con... Maestro Peseiro, muchísimas gracias. L'orgoglio musulmano sepolto in mar.